Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre sociología política. En el marco de los grandes temas del mundo de la sociología, como nosotros ya hemos leído, hemos investigado, hemos explorado un poco sobre las corrientes filosóficas en el mundo de la sociología, eh, las percepciones que tienen los sociólogos de sus sociedades o de los grupos humanos y cuál es el rol de la sociología en la dinámica social, qué es lo que buscan explicar los sociólogos a partir de sus teorías, de sus enfoques, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a explorar un poco lo que viene a ser sociología política. Es un gran tema importante para poder nosotros conocer qué rol juega la sociología en la dinámica social. Pero fundamentalmente vamos a ver la sociología en la política, porque nosotros debemos entender que la sociología es una disciplina muy amplia que busca entender y explorar el mundo a partir de sus enfoques de diversidad. Por ejemplo, tenemos sociología que está orientada a estudiar los problemas educativos, sociología, por ejemplo, que está destinada a estudiar la industria, sociología social que estudia los problemas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la sociología política es una sociología específica que trata eminentemente del comportamiento político en la dinámica sociocultural o sociopolítica de las sociedades o de los grupos humanos. Entonces, es interesante partir de conceptualizar la política. La política tiene muchas connotaciones. La política muchas veces es definida desde la posición del espacio social, desde donde los hombres juegan y se mueven y se desarrollan en una determinada época y cultura específica. Por ejemplo, en este caso, eh, ¿qué es la política? La política es una especie de juego y o de lucha por el poder. Es decir, que cuando hablamos de política estamos hablando de concepciones teóricas y pragmáticas de cómo nosotros podemos alcanzar a comprender la dinámica de la política. Y esta noción de política es una noción que se construye día a día en el quehacer dinámico de las sociedades. Pero cuando hablamos de política estamos hablando en el sentido de política en el marco de una organización de las poblaciones que tienen diferente naturaleza. Por ejemplo, vamos a abocarnos específicamente a las organizaciones de carácter y de formación política partidaria. Entonces, aquí vamos a enfocar el rol de la sociología en la política de los partidos, sus ideologías, sus acciones, sus propuestas frente a las necesidades más sentidas de la población y su capacidad participativa en esta dinámica eh, social y política del comportamiento de los grupos humanos. Por ejemplo, vamos a explorar un poco el comportamiento eh, de la denominación o nombramiento, por ejemplo, de nuestras autoridades.
que ésta se hace a través de un acto político, y ese acto político es la capacidad participativa de los grupos humanos que conjuntamente, al margen de sus distinciones étnicas e ideológicas, participan activamente en la denominación y en la determinación de una posición política representada en un líder, es decir, un individuo que encarna esa política. Entonces, sería interesante partir también de explicar la política y políticas públicas. Es decir, cuando hablamos de lo público, estamos hablando de las dinámicas sociales en que cómo se mueven estas políticas en el seno de las sociedades, que fundamentalmente son eminentemente democráticas, porque sus ejercicios las hacen a través de buscar gobernantes, desarrollarse en ese marco de una gobernancia política de poder que busque de una u otras maneras solucionar los grandes problemas de las poblaciones y de esta manera buscar explicar tanto individual y colectivamente las grandes fortalezas y capacidades de sus líderes y los políticos que buscan de una u otra manera participar con el aval o el consentimiento democrático de los grupos humanos. Entonces, esta política y políticas públicas primero tiene que tener una connotación de que si estas políticas, que es la que conocemos nosotros y la hemos definido, si no son públicas, dejan de ser política. Aunque Aristóteles decía, por ejemplo, que política es toda actividad que nosotros realizamos en el marco de nuestra vida cotidiana. Por otro lado, decía también, por ejemplo, que la política es el arte de cómo nosotros somos capaces de buscar estrategias de gobernanza. Es decir, un gobernante tiene que tener un arte y es el arte de gobernar. Entonces, sin política no hay políticas públicas. Y la política es fundamentalmente toda una construcción ideológica, toda una construcción partidaria enfocada en las necesidades de los grandes sectores de su sociedad o de la sociedad en la que nos movemos o nos desarrollamos. Entonces, es interesante, por ejemplo, tener como segundo elemento que sin políticas públicas no hay política. Es decir, para tomar las decisiones y solucionar los grandes problemas, es preciso que las personas que tomen las decisiones deben tomarla considerando, ¿no?, los razonamientos a partir de la experiencia e intereses de las personas colectivas o de las personas de nuestro entorno. Entonces, las políticas públicas se originan a partir de la existencia de problemas, necesidades, pero no personales, sino eminentemente colectivas. Entonces, tenemos dos grandes elementos fundamentales por la que, cómo y por qué se generan las políticas públicas. Una de ellas es, por ejemplo, las necesidades o las demandas sociales.
por ejemplo, los pueblos, los grupos o los sectores sociales tienen la necesidad de un reconocimiento de sus grandes problemas y demandas, y que estos grandes problemas y demandas deben ser planteadas como alternativas desde el Estado. El Estado es un poderoso organismo que se sustenta en el ejercicio de la política. El otro es, por ejemplo, las necesidades percibidas, no sentidas, sino percibidas desde los enfoques de los propios gobernantes. Es decir, los políticos que están en el poder tienen que saber reconocer y determinar qué elementos, qué aspectos de la sociedad civil, de ese grupo social, hay que solucionar sus problemas y que estos problemas sean las más sentidas en el transcurso del ejercicio de la vida cotidiana. Entonces, aquí hay una categoría que más parece económica que social, por ejemplo, las demandas de las necesidades sociales. ¿Qué significa eso? Que cuánta gente, por ejemplo, tienen grandes problemas sociales que resolver. Entonces, el Estado, sus políticos, sus teóricos de las grandes teorías sociales, tienen que construir estrategias, diseños políticos para determinar qué alternativas se plantean frente a los grandes problemas de la sociedad. Entonces, ¿qué son las políticas públicas? A ver. Bien, primero, son grandes programas de acción que no emanan de la comunidad civil, sino emanan de la autoridad. Esa autoridad que está dotada de poder político y que es legítimo y que la sociedad les ha dado la licencia para gobernar, y desde esa gobernanza empiezan a construirse los grandes programas de acción. El otro aspecto es que este diseño de políticas públicas debe tener un objetivo, acciones y decisiones que el gobierno los debe ejecutar para solucionar los grandes problemas sociales a través de la acción. Entonces, también esto requiere de instrumentos. Y uno de los grandes instrumentos que tienen las políticas públicas es el instrumento de la participación ciudadana. Es decir, el ciudadano de a pie plantea algunos aspectos fundamentales de sus necesidades más sentidas a partir de sus opiniones y a partir, ¿no?, de sus requerimientos o de sus instrumentos de comunicación democrática, de participación, que son las que articulan el Estado, el sistema político y la ciudadanía. Entonces, es fundamental también aquí ver la información. Es decir, el Estado debe, a partir de sus políticas públicas, practicar el ejercicio de la información y la comunicación. Es decir, que el Estado debe tener una política de información. Si no informa, va a ser un Estado aislado
Y si el Estado es aislado, vamos a tener una sociedad poco atendida en sus demandas y necesidades, y como son pocas atendidas, empiezan los grandes problemas de conflictos, como las que vive este país, por ejemplo, los conflictos en los asentamientos mineros, los conflictos en las comunidades nativas, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, estas demandas no reconocidas del Estado son los insumos para incentivar las reacciones colectivas y que éstas desembocan en conflictos. El otro aspecto fundamental es también transformaciones y combinaciones, es decir, que hacen las organizaciones gubernamentales utilizando los recursos que son financiados a partir de las tecnologías, a partir de una economía, pero que tienen que tener las atenciones a la ciudadanía. Estas se convierten en transformaciones asistidas a las necesidades de los grupos o las colectividades. El otro aspecto fundamental es que el Estado y el gobierno está constituido por instituciones. Y estas instituciones, para el ejercicio democrático en un grupo social, se convierten en lo que viene a ser instrumentos de comunicación o agentes que van a plantear alternativas de solución frente a los grandes problemas que aquejan a la sociedad civil. Pero no solamente queda ahí, en actividades, en combinaciones o en prácticas sociales, sino que la gran tarea de la política pública es la toma de decisiones. Es decir, cómo nosotros vamos a determinar, por ejemplo, la distribución de la riqueza en un grupo social. ¿Qué técnicas, qué instrumentos, qué medios, qué estrategias vamos a utilizar, por ejemplo, para distribuir el Bruto Interno que genera un país, por ejemplo? Entonces nosotros vamos a construir a partir de nuestros enfoques políticos, económicos y sociales una estrategia de distribución de la riqueza en los diferentes sectores sociales o para los diferentes sectores colectivos de esta sociedad. El otro aspecto del Estado y sus poderes es que ésta debe ser representativa. Es decir, que el Estado, a partir de la intervención en los grandes problemas sociales, esta debe constituirse en una intervención representativa, es decir, una intervención que solucione los problemas más sentidos de la población. Entonces, ¿qué hacen los políticos? ¿Qué hacen los gobiernos? Construyen estrategias a partir de sus instituciones. ¿Y quiénes son las instituciones de un Estado? Todos aquellos organismos que tienen que ver con los diseños de gobierno, pero que no olvidemos que estos no están ajenos a una posición partidaria, que definen o determinan el comportamiento de sus miembros o de las gentes que participan
en la política de manera partidaria. Por ejemplo, nuestra sociedad está enmarcada fundamentalmente en un ejercicio de política partidaria que se olvida y se olvidó de un reconocimiento a la sociedad civil. Entonces el Estado, por ejemplo, tiene muchos gerentes y muchos cargos de confianza con gente que no tiene ni siquiera un mínimo de reconocimiento o un mínimo de conocimiento sobre el espacio en el que ocupa. Entonces, que si nosotros tenemos ese tipo de sociedad, entonces la gestión va a ser inapropiada. Y si la gestión es inapropiada, vamos a tener políticas equivocadas, políticas que van a terminar en caos, corrupción y mediocridad. Entonces, la política tiene que ver mucho con el diseño y las capacidades de su gente comprometidas en la política. ¿Qué características debe tener una buena política pública? Debe ser amplia y debe tener objetivos claros y precisos, marcados en estrategias, pero que emanen de las necesidades más sentidas de la gente o de la población. Y a partir de eso se construyen las orientaciones normativas, es decir, expresan sus ideologías. Pero este Estado, esta política, tiene un elemento coercitivo. Gramsci, por ejemplo, decía que las sociedades contemporáneas tienen elementos hegemónicos y elementos subalternos. Esto quiere decir agentes que gobiernan y gente que son gobernados, y los gobernados tienen que ceñirse a las grandes decisiones de los partidos hegemónicos, los que gobiernan o los que están en un estado como las que tenemos. El otro aspecto importante es, por ejemplo, que las políticas públicas están formadas por fases. Y estas fases van a determinar el nivel de comportamiento y el nivel de la potencia que pueda tener un Estado. Por ejemplo, el análisis de los contextos, el análisis de los actores o partes interesadas, y estas partes interesadas son precisamente las colectividades. Entonces, las políticas públicas tienen que percibir el reconocimiento de los grandes grupos humanos que tienen la necesidad de recurrir a un apoyo para lograr un bienestar social en el marco, por ejemplo, de la educación, en el marco de la salud, en el marco del empleo, también en el marco de la cultura. En ese sentido, estimados jóvenes, la sociología, como hemos visto muy rápidamente, en este aspecto, tiene una gran tarea. ¿Y cuál es? La de diseñar, la de plantear alternativas sociológicas para los estilos de gobierno, pero que estén orientadas a solucionar o plantear alternativas de solución a las grandes demandas o problemas sociales como la que está atravesando el país. Entonces, vamos a proseguir con estos grandes temas en el transcurso de las próximas sesiones y vamos a reforzar este conversatorio con lecturas, apuntes y tareas
que van a ser eh, pertinentemente planteadas y que a partir de eso ustedes van a tener que conceptualizar desde su perspectiva, desde su práctica, desde su enfoque, el comportamiento del sociólogo en la política pública y en las otras formas de hacer política en nuestra sociedad. Entonces, estimados jóvenes, es importante llevarlo esta teoría de las políticas públicas al cómo estamos en la vida real, a partir del comportamiento del Estado, y ya vamos a ver si este estado funciona o no funciona, enmarcada en los intereses de las grandes mayorías, como la que son la sociedad peruana. Muy bien, jóvenes, la próxima seguiremos conversando sobre estos temas, que son temas muy importantes y que nosotros debemos de conocer a partir de nuestra práctica y de vida cotidiana. Gracias.